Joana nos decía el miércoles que para ella era muy tremendo pues el momento en que iba a compartir la palabra porque como que estaba en la mitad, que no sabía entonces cómo guiar su palabra, pero bueno, el Señor le dio una revelación maravillosa y fue muy chévere la palabra. Entonces yo pensando decía, bueno, ahora va a ser peor para mí porque han pasado muy buenas reflexiones, muy buenas palabras del Señor acerca de la oración y que el Señor en su misericordia nos hable esta noche. Voy a orar un momento, Señor. Gracias Dios, gracias Señor por este privilegio, esta honra que me das esta noche, Señor, de poder compartir a mis hermanos la verdad que tú has traído a mi vida, Señor, acerca de la oración. Gracias, Padre. Toma todo el control de mi vida, Señor, y que nada falle, Señor, ni la tecnología, Señor, aún, Señor, ni mi voz, Señor, que pueda llegar con claridad a cada uno de los corazones, Señor, y que tú puedas hablar a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta palabra la he titulado La oración, un hábito saludable. La oración, un hábito saludable. Y cuando hablamos de hábitos, pues por lo general uno se remite en estos tiempos modernos a una vida sana, a un estilo de vida donde la alimentación es muy balanceada, donde entonces el cuerpo se ejercita para tener unos músculos pues ejercitados, tonificados y bueno, todo lo que sabemos de lo que ese estilo de vida saludable nos refiere en nuestros tiempos. Y todo eso va hacia el cuerpo físico, ¿verdad? Todo es hacia tener un cuerpo muy saludable, muy admirable, pero como les compartía en algún momento en otra charla, el cuerpo es una especie de caballito que si no se le tiene una rienda, si no se le pone un control, se puede desbocar. Entonces, nosotros no podemos pensar en una vida saludable, nosotros que somos espirituales, no podemos pensar en una vida saludable como solamente esa parte física, ese cuerpo físico, porque en realidad nosotros no somos solamente un cuerpo físico, somos un cuerpo espiritual y también tenemos una mente. Y en ese orden de ideas, todo ese conjunto, toda esa triada que somos, tiene que ser ejercitado justamente en las disciplinas espirituales. ¿Y por qué no pensar, pues, ejercitado en el cuerpo físico? Me voy a ver más fuerte o, ¿cierto? Más estilizada, porque justamente ejercitarnos en las disciplinas espirituales incluso puede intervenir nuestro cuerpo físico. Y lo hemos visto en diferentes milagros y prodigios que el Señor hizo y que su espíritu sigue haciendo aún hoy. Entonces, hacia el cuerpo espiritual es que nuestra vida, nuestro hábito saludable debe apuntar para tener un estilo de vida verdaderamente armonioso con el Señor, verdaderamente conectado con Él. Ahora, en Romanos 8, 5, en Romanos capítulo 8, del versículo 5 al 8, dice así: los que son de la carne, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, es muy importante que para nosotros sea muy claro que tenemos, primero que buscamos agradar a Dios y que si nos dedicamos solamente al cuerpo físico, a la carne, como lo llama la palabra, no vamos a estar agradando al Señor, no vamos a estar permitiendo tener una comunión con Él. Ahora me explico.
vuelvo y digo, es cuando nos vamos solamente a ejercitar la carne, ¿cierto? Porque en realidad necesitamos fuertemente ejercitar el espíritu para que la carne también corresponda a ese llamado de una disciplina espiritual. En algún momento nuestro hermano Richard nos hablaba de la oración como un músculo que hay que ejercitar y un poco retomo esa enseñanza en este punto, porque realmente les hablaba también en una charla pasada cuando Despertar 2021, necesitamos ejercitarnos en una disciplina que verdaderamente nos lleve a una vida diferente con el Señor. Y bueno, ¿por qué? ¿Para qué eso? Fue muy maravilloso. Todas las reflexiones, todas las palabras que se han dado acerca de la oración han sido maravillosas. A mi vida han traído mucha luz, mucho más entendimiento, mucha más claridad. Y cuando la pastora Vanessa de Sudáfrica nos compartía de un para qué orar, un por qué orar y por quién orar, yo recordé que en mi formación teatral nos enseñaban esos 5 tópicos también: para qué, por qué, a quién, cuándo y dónde, para construir una dramaturgia o para construir y desarrollar un personaje. Entonces fue también como muy revelador, como va, claro, es que aquí hay una verdad también. ¿Para qué necesitamos ese hábito, ejercitar el hábito de la oración? Para no quedarnos en el hombre natural. De niña yo escuchaba que la gente que leía la Biblia se enloquecía, que eso era una cosa impresionante leer la Biblia porque la gente se enloquecía. Después de mucho tiempo y después de caminar con el Señor, uno empieza a darse cuenta que realmente es que la palabra se entiende porque hay un espíritu vivo dentro de uno, porque realmente cuando se lee sin tener el espíritu, que de hecho tenemos que orar para pedir revelación al Señor de su palabra, porque a veces estamos desapercibidos, estamos como en un letargo y uno no alcanza a poder extraer y retener la verdad de la palabra que está leyendo. Entonces, si el hombre natural se acerca a la palabra, muy posiblemente no va a entender nada, pero cuando somos espirituales, cuando tenemos ejercitada el espíritu conectado con el Señor, las cosas son diferentes y Él nos da revelación. Entonces, en ese para qué, no solamente para dejar de ser un hombre natural, sino para tener una relación con Dios. Y usted podrá decirme, pues eso es obvio, pero también déjeme decirle, mi hermano, que a veces esa obviedad no es tal. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hemos llegado al Señor, tenemos que entender algo bien importante, que no solamente llegamos al Señor para alejarnos del pecado y dejar de hacer lo que no le agrada al Señor. Y el pecado es en sí todas las manifestaciones de desobediencia que el ser humano puede hacer, ¿cierto? El pecado tiene múltiples caras. Entonces, alejarnos de todo eso, no solamente venimos al Señor para alejarnos del pecado y empezar a ser personas bien portadas, ¿sí? Porque muchas iglesias cristianas o mucha gente que camina en la fe en Jesús podría ser simplemente personas bien portadas y piensan esto, que es solo alejarse del pecado y entonces ir a la iglesia y entonces alabar al Señor y entonces escuchar la palabra del pastor y estar allí. Pero no, el Señor no nos ha llamado a ser solo bien portados, porque bien portados pueden haber muchos que ni siquiera creen en el Señor, que ni siquiera creen en el Dios de la vida. Entonces nosotros no podemos caer en ese engaño que podría volverse nuestro caminar con el Señor si no estamos atentos a esto. Entonces la oración nos lleva a tener una relación con Él. La situación o lo que a mí me llevó a entregarme al Señor y a bautizarme fue empezar a pensar que iba a tener realmente una vida diferente, que iba a ser parte de algo más grande, que iba a militar en algo que verdaderamente tenía sentido en esta vida.
Y esa iniciación, por así llamar, en el camino, no nos puede dejar como en una rutina externa de nuestra vida. Es decir, como mencionaba hace un momento, ir a la iglesia, escuchar una buena palabra, alabar con alegría, pero volver a mi comodidad, porque entonces ese destellito de luz, de relación, de conexión con Dios se pierde, porque luego viene unos días, una semana de muchas dificultades, de muchas circunstancias, de muchas depresión, pues presión por lo económico, presión por la relación de matrimonio con los hijos, con los vecinos, qué sé yo, tantas cosas que pasan en una semana. Entonces esa conexión que se pudo dar en ese momento se pierde porque no hay una conexión constante que se da a través de la oración. Entonces ese para qué está completamente sustentado en que necesito primeramente una relación con Dios, una relación de intimidad. Nos lo hablaba muy bien nuestra hermana Joana hace 8 días. Y esa intimidad es una relación de sinceridad, una relación de verdad, una relación genuina que le diga a Dios qué pienso yo, que le cuente cómo me estoy sintiendo, que le hable de lo que necesito como el Padre que es, ¿cierto? Buscándolo en lo íntimo. Además, mis hermanos, porque uno de los grandes engaños que, que, que hemos vivido quienes venimos de un sistema religioso como el catolicismo es pensar que la pelea es entre Dios y el diablo. Yo ahí nada que ver. O sea, ellos dos verán el bien y el mal y ellos verán cómo se las arreglan y quedarnos como espectadores. Cuando realmente empezamos a entender la palabra y dejamos de ser hombres naturales, nos damos cuenta que es que la pelea es contra nosotros, del diablo contra nosotros, es nuestro enemigo, está a la caza, viene acechando como león rugiente buscando a quien devorar. Y si no dormimos y si no tenemos una relación con Dios, ese devorado puedo ser yo. Entonces, la oración, el buen hábito de la oración me permite entender que estoy en guerra. Y si estoy en guerra, no puedo dormir. Entiéndase bien espiritualmente. No puedo dejar de estar velando, alerta por mi vida, por mi familia, por mis vecinos, por un mundo que se pierde. Muy bien. ¿Por qué más es importante el buen hábito de la oración? Por gratitud, hermano. Hemos sido rescatados. Hemos sido comprados con precio de sangre del único Dios verdadero que se hizo a semejanza nuestra. Nada más piense en un día suyo o en un día de alguien que usted conozca que sufre las angustias de este mundo. Venir a esta carne y sufrir lo mismo que nosotros, padecerlo 33 años. Tuvo una infancia, bueno, tuvo una vida intrauterina, tuvo una infancia, tuvo una adolescencia, tuvo una adultez. Vivió en un mundo de opresión, porque vivió bajo el Imperio Romano. Vivió en un mundo de religiosidad. Vivió en un mundo de escasez. Y nada más padecer este cuerpo que siente hambre a cada momento. El Dios verdadero se hizo hombre por nosotros y murió por nosotros. Resucitó, gloria sea Dios, para darnos vida eterna. Pero padeció, entonces no se nos puede olvidar que por gratitud a Dios debemos estar en oración constante, porque no somos nada, mis amados hermanos, sin Él. Ahora vamos al por qué. Y ahí también cabría la gratitud, ¿cierto? Porque necesitamos ser agradecidos.
pero también porque nos equipa, nos entrena, nos muestra quiénes somos en la oración, nos muestra quiénes somos en Él. Es muy interesante a partir de esa perspectiva uno poder decir y entender lo que la palabra dice cuando dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. A partir de entender que en la oración Él nos muestra, Él nos guía, Él nos equipa y nos entrena. Porque también como nos lo decía la pastora Vanessa de Sudáfrica, porque es evidencia de mi relación con Él, del camino que tomé. Es la confirmación que hay vida espiritual en mí. Si yo no oro a Dios o hago las oraciones relámpago, no, así pues rápidas, o los telegramas, Señor, gracias, tú eres bueno, dame un buen descanso esta noche, amén. Si ese es mi tipo de oración o en la mañana, Señor, gracias porque amaneció y porque estoy vivo y que tenga este día victoria y ya, que es válido, pero pues hombre, le falta un poquito más de discurso a esa oración, un poquito más de humildad, un poquito más de entrega, un poquito más de gratitud, ¿verdad? Y esa oración es la que nos da la confirmación que hay vida espiritual en nosotros. Mire, mi hermano, yo le estoy hablando a usted aquí no como la persona más equipada, ni la que ya tengo la super relación con mi Señor, pero Dios es bueno y a todos nos da lo que necesitamos. En noviembre del año pasado, en medio de una comodidad abismal, el pastor nos propuso estar en las mañanas de oración con mi hermano Wilson y mi hermana Sandra, mi esposo y yo, ser pues dirigir estos momentos, estos espacios de oración. Lo primero que uno siente es como que, ay, me tengo que desacomodar. Pero yo le dije a mi esposo, lo necesitamos y los primeros beneficiados somos nosotros. Y entonces comenzamos las mañanas de oración. Y déjeme decirle, mi hermano, que al principio uno es como que, ¿quién va a dirigir mañana? ¿Será que Sandrita? ¿Será que Wilson? Y se llega un domingo, ay, ¿será que Sandra dirige o Wilson? Y uno como que estaba ahí y todavía no se acomodaba completamente. Y a veces sin saber qué decir. Y a veces como, Dios mío, pero es que a mí me falta mucho para ser una persona fluida en la oración. Y me falta tanto, Señor, de conocimiento de tu palabra. ¿Yo qué estoy haciendo acá? Y empezaba uno mismo como a a descalificarse. Pero en la medida en que resistimos eso, o que yo resistí, hablo por mí, resistí esas palabras, esas acusaciones que venían a mi mente, el Señor ha permitido que pueda crecer en la oración, que haya más entendimiento, que se haya vuelto un hábito. Y antes yo no dormía cuando me tocaba o cuando habíamos decidido que yo dirigía esa mañana de oración porque sentía que me iba a coger la tarde, que no me iba a despertar a tiempo. Ahora duermo bien y sé, mi cuerpo se despierta antes que suene el despertador porque ya se volvió un hábito y una necesidad. Y una necesidad. Eso es lo más maravilloso porque un hábito puede ser que sea muy necesario para nuestras vidas porque tenemos que salir a trabajar o tal cosa, o estudiar, pero cuando es una necesidad del espíritu, cuando es algo que lo impulsa a uno más allá del cansancio, del dolor de cabeza, de la tristeza, de las ganas de nada, ese sí es un hábito saludable, porque es sembrar en nuestro corazón el Señor la necesidad de Él. Y me encanta lo que muchas veces el pastor nos ha dicho a este equipo de intercesión, y es que nosotros somos la unidad de reacción de nuestra iglesia. Y eso a mí me encanta. Yo les decía ahorita, yo tomé el camino de Cristo porque sentía que iba a ser parte de algo grande, porque necesitaba ser parte de algo más grande que mi tristeza y mi dolor, y el dolor de este mundo y de esta ciudad, que a algunos ya les he contado. Yo soy de la generación que
sobrevivió a las bombas de Pablo Escobar, pero que vio morir a sus amigos. Entonces yo necesitaba eso, ser parte de algo más grande y el Señor me ha puesto. Y cuando el pastor dice, ustedes son la artillería, yo digo, amén, amén, y vamos a seguir bombardeando el reino de las tinieblas con nuestras oraciones, porque el Señor nos respalda y el Señor nos está llevando a ir más allá cada vez. Y mi hermano, mi hermana, necesitamos de tu milicia, necesitamos que hagas parte de esas mañanas de oración, que te levantes y seas parte de esa artillería que está penetrando las tinieblas, porque necesitamos brazos arriba y rodillas firmes, porque estamos en tiempos de mucha oscuridad. Lo decía mi hermana Joana, debemos aprender a orar como si estuviéramos en persecución. Le digo, mi querido hermano, como si no estamos en persecución. El diablo viene detrás de nosotros y este mundo está cerrándole las puertas al evangelio a pesar de la necesidad espiritual. Pero el mundo está conformado a la religiosidad o adormecido en ella o hechizado en ella. Entonces necesitamos brazos firmes, brazos arriba, rodillas firmes para seguir taladrando este reino de las tinieblas con la oración. Sí, mi hermano, que ahí le queda la invitación. Porque además la oración, porque trae el poder y el reino del Señor a este mundo. Lo hemos visto ya. En las mañanas de oración hemos orado y las enfermedades han retrocedido. Hemos orado y las finanzas han sido restauradas. Hemos orado y relaciones se han restaurado también. Entonces, mi hermano, es el poder sobrenatural lo que traemos a nuestra vida y a este mundo. El poder sobrenatural que resucitó a Jesús de los muertos, el que traemos cuando oramos, cuando hay ese hábito saludable de traer, de orar, para que el Señor venga, para que venga su... Porque además, porque hay muchos, muchos muertos espirituales. Yo les contaba que la palabra que fue rema en mi vida al inicio de este camino fue: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y es una palabra que siempre me habla a mi corazón y me habla de esa condición de ese hombre natural, de esa mujer natural que había antes y que muchos caminan así, sin luz, sin una vida dependiente del Señor. Entonces, porque hay tantos así, también debemos levantarnos, también debemos tener este hábito saludable de la oración. Y allí me voy al punto de ¿a quién? ¿A quién debemos orar? Primeramente, mi hermano, todos lo sabemos, al único Dios verdadero, al creador del cielo y la tierra, que dio a su único hijo para salvación de todos nosotros. Nadie más. A través de Jesús, nuestro intercesor, quien nos redimió por su sangre. A ese Dios único y verdadero es al que oramos nosotros. Desafortunadamente muchas personas, y allí me voy también al a quién y al por quién. Desafortunadamente muchas personas creen que nosotros le oramos a otro Dios. Mucha gente que está en el catolicismo. Alguna vez una vecina me dijo, ay no, órele al Dios suyo también a ver si esta señora pues se alivia o se muere. Y fue tan tremendo porque uno dice, no, venga, ¿cómo así que órele a su Dios? Usted y yo no creemos en el mismo, pues. Y fue la oportunidad para decirle, usted cree en el Dios que creó los cielos y la tierra, que envió a su Hijo, que murió y resucitó. Usted cree en la palabra de Dios, entonces creemos en el mismo. Venga, oremos y verá. Es la oportunidad de a quién orar y por quién orar. Con acción de gracias, nuevamente lo repito, siempre. ¿Por qué? Por gratitud. ¿A quién? Al Señor con acción de gracias, dice su palabra. En Efesios 3:20, dando gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y
en ese por quién, como decía hace un momento en el por qué, porque hay muchos quienes, hay muchas personas necesitando del Señor, perdidas en su pecado, confundidas en tantas teorías, en tantas corrientes de pensamiento filosóficos, espirituales. Yo les contaba en alguna ocasión, yo fui criada en el catolicismo, educada por monjas, y a los 14 años me di cuenta que estaba en medio de una religión que no me llevaba a ninguna parte. Y dije, pues Dios entonces no existe, aunque Jesús estaba en mi corazón. Era una semilla hermosa que estaba en mi corazón, pero me fui a buscar por muchos caminos de la nueva era, bueno, donde tampoco encontré nada, hasta que el Señor me encontró y me rescató. Y hay muchas personas así, muchísimas, confundidas, viviendo en su propia sabiduría, creyéndose sabios, cuando realmente están llenos de orgullo, de arrogancia. Y por esos, por esos quienes es que debemos tener un hábito saludable en nuestra oración. La oración como un hábito saludable, porque en esa oración, en esa comunión, en esa conexión, Él te va a decir, Él nos va a decir quién nos necesita o nos va a dar el denuedo para hablar en el de hablar, no perder la posibilidad de encaminar, como me pasó con esta señora una vez que me decía, órele a su Dios. Y si yo me pongo, si el Señor no me tiene ahí despierta, eso no se da. Entonces, a veces perdemos muchas oportunidades y mis hermanos no estamos para perder oportunidades. Mire, en esta semana, el lunes fui a 2 funerales, acompañé a 2 familias conocidos. Anoche se murió otra vecina. Y la muerte está rondando este mundo, mis hermanos. No solamente la gente se está muriendo de COVID, se está muriendo de cualquier enfermedad. En uno de los funerales que no fue por COVID, fuimos al cementerio y en esa cuadrita, yo creo que no era ni una cuadra pues de terreno del cementerio Campos de Paz, habían más de 20 tumbas recién, bueno, como que recién pues habían enterrado a alguien, movidas, con tierra movida. Y yo me quedé impresionada. Dije, Dios mío, y no podemos perder oportunidades de hablarle a esos quienes que están por allí tan necesitados del Señor, tan confundidos. El otro punto es, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a hacer eso? ¿Cierto? Pues orar en todo tiempo, dice la palabra, con ruego y con acción de gracias. El pastor nos hablaba el domingo, nosotros no nos jubilamos, un cristiano no se jubila. O sea, este es un camino, este es el camino del guerrero. Este es un camino que no tiene fin hasta que el Señor nos recoja. Este camino es más grande que nosotros. Esta militancia va más allá de nuestras fuerzas. Por eso su palabra dice que Él nos da fuerzas como el águila, como las fuerzas del búfalo también. Porque este es un camino que no caduca, es un camino en el que no se puede renunciar. Y bueno, algunos habremos renunciado en algún momento o decaído más bien en nuestra fe, pero recordemos, mis hermanos, es una guerra y el soldado avisado no muere en guerra, dice el refrán, ¿cierto? Entonces nosotros no nos jubilamos, nosotros no nos desanimamos, no nos frustramos porque la oración no ha sido aún contestada, porque el Señor es fiel y no retrasa su respuesta ni la adelanta, es en el momento de Él. Y debemos esperar confiados en que así es, porque buscamos y amamos y oramos y sabemos que el Dios que tenemos es un Dios vivo, es el Dios verdadero, es el Dios fiel que no nos defrauda.
¿Y cuándo lo buscamos? En lo íntimo de nuestra vida, de nuestra casa, en un espacio que tengamos, en esa necesidad de decir, Señor, mírame cómo estoy. Algunos me tienen por esto, como si fuera mucho, pero yo estoy así, así, así. O sea, es esa sinceridad, esa necesidad de un corazón quebrantado, de un corazón humilde, de un corazón que se ve a sí mismo. En el por qué también les decía, porque nos vemos quiénes somos en Él, no solamente nuestra identidad que nos ha dado, sino también nuestra fragilidad, que siendo soldados equipados para la batalla del mejor ejército, también somos débiles y necesitamos de Él. Entonces, en ese cuando, es cuando necesito vaciar mi corazón y decirle, Señor, aquí estoy. En Efesios 6, del 18 al 19, dice, eh, dice, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas y con denuedo hable de él como debo hablar. Sabe ser una de nuestras oraciones. En ese cuando, estando en todo tiempo con oración y súplica, para que el Señor se manifieste a través de nosotros. Al abrir nuestra boca, no hablemos palabras desatinadas, sino las palabras de vida, para traer vida a otros, como nos enseñaba nuestro pastor el domingo, para traer una oración que vivifique al otro, que le transfiera esa vida, ese poder que el Señor nos da. Y el último punto, ¿dónde? ¿Cierto? Hemos hablado del para qué, el por qué, a quién o por quién, cuándo y dónde. Y ese dónde, pues es en todo lugar, ¿verdad? Porque Jesús rompió el velo. Yo me he imaginado ese lugar santísimo del templo donde solo un sacerdote al año podía entrar. Me dice, no, pero esa espera de todo un año, esa falta de poder estar en su presencia, a los antiguos les tocó muy duro. Es porque la libertad de poder ir a su presencia en cualquier momento, en cualquier lugar, eso es otro motivo de gratitud, mis hermanos. O sea, buscarlo y hallarlo en cualquier lugar. Obviamente, mucho mejor en un lugar secreto que uno tenga preparado en un momento del día donde uno se disponga, porque no es lo mismo mientras uno cocina, pues muy chévere irle hablando al Señor y tal, pero nuestra mente y pues, no, todo nuestro ser no está enfocado solo en eso. Entonces es en esa quietud y en ese lugar, pero Dios está disponible. Podemos venir a Él en cualquier lugar, en todo lugar, porque Jesús a través de su obra nos hizo hijos adoptivos del Padre. Y ese es un regalo que no podemos desperdiciar. Joana nos enseñaba, la intimidad es un derecho que debemos ejercer. Y te lo digo, mi hermano, claro que sí. En cualquier lugar entrar en esa intimidad con el Señor. En un momento de aflicción, buscar estar aparte solito y orar, solita y orar, Señor, decir, dame tu fuerza, interviene en esta situación. Eso es un regalo y en cualquier lugar podemos hacerlo. Eh, Tener ese lugar secreto y especial, como les decía, también es necesario. Tener ese cuarto de guerra. Muchos seguramente habrán visto esta película, me encanta, porque es una mujer que ha entendido el poder de la oración y tiene su lugar en su casa y tiene escrita palabra y tiene motivos de oración y familias por las que ora y le pide a Dios un ejército que se levante en todo lugar para batallar y traer su reino. Me encanta esa película, se la recomiendo. Y bueno, mis hermanos, la oración como un hábito saludable es finalmente para ser como Jesús.
para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Porque él oraba al Padre todo el tiempo, porque él necesitaba recibir instrucción, recibir poder, recibir confirmación de lo que estaba haciendo. Y era a través de la oración que él lo lograba. Y como nos enseñaba la pastora Vanessa, porque necesitaba mostrarnos que así era, darnos el ejemplo. Entonces, sí, él lo hizo todo el tiempo. Y como decía ahorita el pastor, que regañó a sus discípulos diciéndole que se escandalizó porque no habían podido orar ni una hora. Porque él sabía que era en la oración, que estaba esa conexión, esa comunión con lo sobrenatural. Mis hermanos, este mundo natural es muy limitado, a pesar de ser grande, hermoso. Yo no conozco toda Colombia. No sé si el Señor me dará el privilegio algún día de salir del país y conocer más allá. Pero realmente el mundo natural es limitado. El mundo sobrenatural no. Y es ese poder sobrenatural al cual tenemos alcance por la oración. Entonces, ser como Jesús, que recibía instrucción, que recibía el poder sobrenatural que lo levantó de los muertos, mis hermanos, es que no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. El que puede hacer milagros. Todo esto para ser como el Señor y tener la gloria que todo hombre puede tener, y es el conocimiento de Dios, conocerlo. Dice la palabra en Jeremías 9:23. Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alaben, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Entonces, mis hermanos, desarrollar este hábito de la oración va a hacer que nuestra vida espiritual sea fortalecida, sea saludable, sea una vida en la que, a pesar de toda la aflicción, a pesar del debilitamiento físico que podamos tener, nuestra vida espiritual nos va a llevar a otros niveles con el Señor, nos va a llevar al conocimiento de Él. Mire, a mí las películas de superhéroes y todo eso me parecen muy interesantes porque muestran muchos superpoderes. Muestran que pueden volar, que pueden mover objetos, hacer una cantidad de cosas. Entonces a mí me parece muy interesante porque yo imagino, pues primero que todo no se compara a todos los poderes de mi Señor, eso sí que quede claro. Pero yo imagino como ese poder del Señor, o sea, de quién es Él, de poder verlo, de poder decir, wow, Señor, es que no lograba imaginarte cuando podamos verlo y conocerlo. Y su palabra es tan maravillosa que nos dice, no tenemos que esperar a verlo cara a cara cuando nos haya recogido. Con la oración, con esa comunión con Él, podemos verlo y conocer ese poder y movernos en ese poder, porque en Él vivimos, existimos y somos. Esa es su palabra. Entonces, mis hermanos, para tener esa sabiduría y ese poder y ser como Jesús, necesitamos ejercitarnos día tras día, todos los días y en cada momento del día.